Muy buen día, profesora Melba. Le hablaré de mi proyecto final, el cual es un péndulo simple. Este proyecto se tiene como objetivo analizar el movimiento del péndulo simple, con el fin de calcular su periodo en base al tiempo en que tarda el péndulo en realizar 10 oscilaciones. La toma de datos y cálculos se hará en múltiples ocasiones mientras se disminuye la longitud de la cuerda. Posteriormente, se procederá a calcular el aproximado de la gravedad. Siendo así, se manejará bajo una premisa, la cual es recortar la cuerda, se disminuye el periodo del movimiento. Entonces, en base a esa premisa, trataremos de darle solución al experimento. Como datos importantes, necesitamos tener un marco teórico y tener claridad en qué es un péndulo simple, qué es un periodo y qué son oscilaciones. El péndulo simple es un sistema mecánico que se mueve con un movimiento oscilatorio y se compone por una masa M suspendida por una cuerda de longitud L. El periodo en el péndulo se entiende como el tiempo en que tarda el péndulo en hacer una oscilación, y la oscilación se entiende como el movimiento que ocurre cuando la masa va desde el inicio al final para retornar al inicio. Se debe tener claridad la fórmula del péndulo, la cual es T sobre N, donde T es el tiempo sobre N, que es el número de oscilaciones. Eh, Se debe calcular la gravedad en base al periodo. Entonces la gravedad es igual a L sobre T sobre 2pi al cuadrado, donde L, como sabemos, es la longitud de la cuerda y T es el periodo. Eh, Todo esto lo trabajé en la siguiente herramienta, la cual me pareció sumamente importante, es PHET, la cual me facilitó el manejo del programa y así pude desarrollar mi laboratorio. Es sumamente sencillo su trabajo y consiste en lo siguiente. Acá como tal tenemos la cuerda, tenemos el péndulo, se debe trabajar todo desde el origen, la cuerda, una cuerda a una longitud determinada, el péndulo en un soporte fijo, y también trabajaré con una regla, con un cronómetro, el cual medirá el número de oscilaciones, y este medirá el periodo. También podemos trabajar con el vector velocidad y el vector aceleración. El vector velocidad será verde y el vector aceleración será amarillo. Las oscilaciones como tal las pensé cada 5 centímetros con un desfase de 30 grados. Como vemos, la aceleración es la verde, la amarilla, y la velocidad es la verde. Como podemos denotar por el curso teórico, siempre la aceleración y la velocidad formarán 90 grados, o sea, serán perpendiculares entre sí. Cabe recalcar que empezaremos a cronometrar las oscilaciones y el periodo, conforme la cuerda avanza del principio a fin. También podemos tener una tabla de energías conforme avanza el péndulo. Les mostraré cómo fue el desarrollo de mi documento, el cual consistió en que el proyecto de investigación era el péndulo simple. En el resumen, se introdujo que el proyecto se trabajó con un péndulo simple casero con el fin de analizar el movimiento cronometrado que éste realiza. Se hizo un planteamiento y un marco teórico, como ya se ha mencionado con anterioridad. Eh, Se utilizó la fórmula que antes le mencioné, periodo igual a tiempo sobre el número de oscilaciones,
El objetivo como tal era analizar el cambio del periodo del movimiento del péndulo. Los materiales eran la cuerda, la superficie para colgar la cuerda, una regla, un cronómetro y el simulador PHET. Las cosas que se deben que tener muy en cuenta es que se deben evitar los movimientos circulares. Es recomendable también marcar las medidas en la cuerda para facilitar el proceso. El proceso consistió de la siguiente forma. Primero se debe crear el péndulo. Esto ocurrió gracias a la aplicación PHT, como se mostró desde un principio, y se llevaron las medidas que se realizaban a cabo. Como había mencionado, cada 5 centímetros yo hacía las modificaciones y con respecto de 30, 25, 20 y 15 centímetros. Luego se colocaba el péndulo para que éste estuviera perfectamente balanceado, ya que era fundamental ello. Después se procedió a la cuestión de cronometrar las oscilaciones, las cuales fueron 10, fueron múltiples datos. Cabe mencionar que se hicieron preguntas adicionales como el tiempo que tarda el péndulo en realizar 10 oscilaciones disminuye o aumenta proporcional a la longitud de la cuerda, y también qué tan aproximado es el valor real de la gravedad a los valores de la gravedad calculados en esta práctica. Los resultados esperados como tal eran: el periodo será menor mientras menor sea la longitud de la cuerda. Cabe resaltar que se debe existir una proporcionalidad al patrón mientras se recorte la cuerda. Además, que la gravedad va a variar, así sea 1 metro sobre segundo del valor original, ya que, como saben, esto puede ocurrir por los montajes, que pueden ser errores de los propios sistemas o de errores de montaje. Se utilizó la bibliografía adecuada y además se manejaron los anexos que se hicieron de una como pequeña mini investigación. Mientras se oscila se forma un ángulo con respecto a la vertical, y siempre y cuando el ángulo sea pequeño representa el movimiento armónico. Me parece que eran datos importantes a tener en cuenta. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.